En 1952, Florence Chadwick, una mujer, trató de batir un récord de natación en aguas abiertas, algo que no era nuevo para ella, ya que ella había sido la primera mujer que había nadado el Canal de la Mancha ida y vuelta sin parar. Pero ese día, en la costa del Pacífico de California, había bruma y el agua estaba muy fría. Florence comenzó a nadar y nadó y siguió nadando. Y después de 15 horas de nadar, pidió ser sacada del agua por la barca que la estaba siguiendo. Su entrenador le decía, no, quédate, sigue nadando, estás llegando. Pero ella sin más dijo, quiero salir del agua, no puedo más. Cuando le sacaron del agua, se dio cuenta Florence de lo que le estaba diciendo su entrenador. Ya estaba a menos de 1 kilómetro de la costa, tan cerca de batir ese récord. Cuando le hicieron una entrevista después de llegar a la costa, ella solamente dijo lo siguiente: no voy a dar excusas, solamente el no ver la costa por la niebla hizo que me desanimara y me desorienté. Realmente no sabía dónde estaba. Qué gran verdad es esto, ¿no? El no ver la costa hizo que esta mujer no pueda batir el récord de natación en aguas abiertas. Pero justamente un mes después de ese día, en un día claro y sin niebla, Florence nadó y batió el récord de aguas abiertas. Y ella dijo lo siguiente: esta vez sí pude ver dónde iba. Esta vez no estaba desorientada. Esta vez pude ver la meta. El desánimo había hecho que Florence abandonara la carrera. Y esto es una verdad totalmente verídica hasta cuando hablamos de nuestra carrera espiritual. El apóstol Pablo nos dice que estamos en una carrera espiritual. De hecho, él mismo, cuando se estaba describiendo y estaba hablando con su hijo espiritual Timoteo, le dice que había acabado la carrera. Esa era la carrera de la fe. Pablo utiliza esa metáfora una y otra vez para hablar de la vida espiritual. Tú y yo estamos en una carrera espiritual, una carrera que estamos corriendo por fe. Y Pablo lo hace varias veces, dice en Filipenses 2:16 que está en una carrera. En Gálatas 2:2 y en Gálatas 5:8 habla de una carrera. Pero Pablo no es el único que habla y utiliza esta metáfora de una carrera para hablar de la vida cristiana. El autor de Hebreos también lo utiliza. En Hebreos 12, versículo 1. ¿Por qué no me acompañas ahí? Vamos a estar viendo los versículos del 1 al 3 esta mañana. Y me gustaría ir y estudiar este pasaje. Y no sé si estáis familiarizados con este pasaje, y si no lo vais a estar una vez que terminemos. Pero este pasaje nos da ánimo para correr la carrera espiritual que tenemos por delante. Mirad lo que dice Hebreos 12, versículo 1. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. El autor de Hebreos escribe esta carta animando a creyentes judíos a permanecer fieles a Cristo y a la fe. Estos creyentes del primer siglo estaban sufriendo una persecución ordenada por Nerón, uno de los peores emperadores romanos que jamás había existido. Estos hermanos se sentían presionados, tentados a abandonar la fe en Cristo y regresar al judaísmo. Entonces, en los primeros capítulos de esta carta, este pastor les escribe y les habla de la supremacía de Cristo.
Les dice que Cristo era superior a todo lo que ellos consideraban importante. Hasta era superior a de los más grandes líderes de Israel. Y ese mismo Cristo no solamente era superior a los grandes líderes de Israel, sino que era el perfecto sumo sacerdote. Uno que una sola vez y para siempre había ofrecido un sacrificio por los pecados. Entonces, para ellos, volver al judaísmo, volver a un pacto que no servía, era un sinsentido. Porque el pacto de Jesús era mucho mejor. Justo antes de llegar al capítulo 11, el capítulo que estuvimos estudiando los domingos a la tarde por 14 semanas, el autor anima a sus lectores a perseverar en la fe. Les dice, de hecho, en el capítulo 10, versículo 39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Entonces la pregunta que nos hacemos después de escuchar esa afirmación y de leer esa afirmación es quizás la misma pregunta que se hacían nuestros hermanos en el primer siglo. ¿Qué es una fe que perdura? O mejor, ¿cómo sé que mi fe es una fe que va a perdurar? Entonces en los primeros versículos del capítulo 11, este hombre de Dios describe la fe como la certeza de lo que se espera, el fundamento de nuestra esperanza, la convicción y la evidencia de lo que no se puede ver. Por medio de la fe podemos entender nuestra salvación. Podemos entender nuestra esperanza en Cristo Jesús. Podemos saber y tener la confianza de que nuestros pecados son perdonados. Pero también afirma que los antiguos, que los hombres y mujeres héroes de Israel, habían sido aprobados por su fe. El resultado de una fe que perdura es la aprobación por Dios. Y luego el autor empieza a darles ejemplos de hombres y mujeres que habían vivido por la fe. Personas como Abel, Enoc, Noé, Abraham y Sara y los patriarcas. Hasta Moisés, un hombre que había pasado tantas pruebas en liderar al pueblo de Israel, él tuvo que vivir por fe. Ejemplos como el pueblo de Israel cuando estaba en Jericó, o hasta mismo Rahab, la ramera, nos muestra que la fe no era algo que estaba reservado para una persona que tenía un pedigrí espiritual, sino que nos desvela que Dios incluye a personas que confían en lo que no se ve, que tienen puesta su confianza en algo más que lo que pueden ver. Todas estas personas se centraron por fe en lo más importante. Pudieron vivir sus vidas coherentemente con la fe. Tenían la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y estos ejemplos de la fe eran de ánimo para estos creyentes que estaban siendo perseguidos. ¿Por qué? Porque la misma fe que residía en estas personas que eran los héroes de Israel, era la misma fe que estaba obrando en sus corazones. Y el capítulo 11 termina con un resumen de los triunfos y los sufrimientos de la fe. Y cómo la fe de estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento era una fe irónica. ¿Por qué? Porque Hebreos 11, 39 al 40 dice que todos estos, hablando de los héroes de la fe del capítulo 11, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Estas personas del Antiguo Testamento eran hombres y mujeres que vivían por fe. Eran personas que estaban esperando una promesa, y la promesa era Jesús. Vivían mirando hacia el futuro, esperaban esa promesa que se iba a convertir en realidad, pero todos ellos murieron en fe. Y es así cuando llegamos al capítulo 12. En el capítulo 12 el escritor de Hebreos compara la vida espiritual con una carrera. Una carrera la cual no es fácil, pero tenemos el ejemplo perfecto a seguir. Realmente la persona en la cual nosotros tenemos fe. El autor de Hebreos dice que Cristo es nuestra motivación, nuestro ejemplo a seguir. Mirad lo que dice el versículo 3 del capítulo 12.
Dice, considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Una palabra muy interesante aquí es la palabra considerar. Esta palabra está en un modo imperativo. Es algo que el autor, movido por el Espíritu Santo, nos dice que tenemos que hacer. Considerar. Esta palabra conlleva en la idea de pensar en algo. De pensar, no solamente pensar, pero activamente pensar. Tenerlo en mente. Razonar cuidadosamente. Reflexionar. Meditar. ¿Y qué es lo que en qué tenemos que razonar cuidadosamente? ¿En qué tenemos que meditar y reflexionar? ¿Qué nos está pidiendo el autor aquí? Dice que consideremos, que meditemos, que reflexionemos en aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo. ¿Y quién fue este? Jesús. El que soportó, el que sobrellevó con coraje y determinación, quien resistió la hostilidad de los pecadores contra sí mismo cuando fue arrestado injustamente, cuando fue juzgado injustamente, cuando fue condenado injustamente, cuando fue maltratado injustamente, cuando fue injuriado injustamente. En Él tenemos que meditar, en Él tenemos que centrarnos. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Mirad cómo concluye el versículo 3. Para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Para que no nos desanimemos. Para que en nuestro corazón no nos cansemos. Para que no desfallezcamos. ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, aquí está el resto del mensaje. Corriendo la carrera de la fe. El autor de Hebreos, movido por el Espíritu Santo, escribe ahora esta parte de la carta para creyentes, para que no desfallezcan, para que no se cansen. Y les dice que tienen que meditar, tienen que reflexionar en Jesús y en sus padecimientos. Y esto va a hacer que puedan correr la carrera de la fe. Pero esto es difícil, ¿no? Piensa en los receptores originales de esta carta y en su persecución. Piensa en cómo ellos estarían desanimados en su fe. Estaban siendo perseguidos por su fe, por el gobierno. Habían sido desterrados por sus familias. Estaban sufriendo el ostracismo. Estos hermanos tenían muchas razones por las cuales tenían que estar desanimados. Ahora piensa en nosotros. ¿Cuántas veces tú y yo nos desanimamos en la fe? ¿Te has sentido alguna vez desanimado en tu fe? Yo sí, muchas veces. ¿Has sentido el cansancio de estar corriendo la carrera de la fe y pensar, no puedo más? Yo sí, muchas veces. Yo personalmente lo he sentido muchas veces y quizás tú también te has sentido cansado. Pero en estos pasajes que vamos a ver esta mañana, vamos a ver acciones a seguir para poder combatir el desánimo en la carrera espiritual. Vamos a ver lo que dice el autor de Hebreos a estos hermanos del primer siglo y también vamos a ver cómo esto se aplica a nosotros 2000 años después. Entonces, en estos versículos, el autor de Hebreos nos da 3 acciones esenciales para no desanimarnos en la carrera espiritual. 3 acciones, 3 obligaciones fundamentales para que no nos desanimemos en nuestra vida espiritual. Primero, la primera acción que tenemos que hacer es evocar a los creyentes del Antiguo Testamento. Evocar a los creyentes del Antiguo Testamento. La primera acción es evocar, es recordar a los creyentes del Antiguo Testamento. Mirad lo que dice el versículo 1 del capítulo 12. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Primero vemos que hay una palabra, por tanto, y esto nos lleva a lo que el autor de Hebreos había escrito anteriormente en el capítulo 11. El autor también nos dice, puesto que tenemos en derredor
una gran nube de testigos. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una metáfora, una forma de decir en nuestro lenguaje de todos los días que tenemos una multitud de testigos. Y aquí está hablando del capítulo anterior, de lo que vimos en el capítulo anterior. En el capítulo 11 de Hebreos, vemos cómo la fe se había manifestado en héroes del Antiguo Testamento. En este capítulo vemos personas que eran comunes y corrientes, personas débiles, que eran personas que sin la fe no eran nada. Desde Abel hasta los profetas, todos dignos de imitar, no porque eran personas perfectas, ni mucho menos, sino porque estos hombres y mujeres eran personas de fe. La fe estaba actuando en ellos. Entonces, la pregunta es, ¿fe en qué? ¿Cuál era su fe? Bueno, la fe aquí es una fe salvífica, una fe que tiene que ver con la salvación. Ellos miraban hacia adelante y esperaban y tenían fe en lo que no habían visto. Lo dijimos antes, tenían fe en el Mesías, en Cristo. Y ellos fueron salvos por la obra de Cristo en la cruz, aunque no entendían exactamente cómo y cuándo todo esto iba a acontecer. Pero nosotros ya hemos experimentado la obra de Cristo. Si conoces a Cristo y vivimos de este lado de la cruz, tenemos y entendemos quién es Cristo. Esa gran nube de testigos, esa multitud de testigos, son los héroes de la fe, quienes algunos dieron su vida, fueron martirizados por la fe. El autor de Hebreos utiliza a estos como un ejemplo para nosotros, como un ánimo para correr la vida espiritual. Así era la fe del Antiguo Testamento. Estos hombres y mujeres vivieron por fe, mirando hacia adelante, esperando la promesa de Dios. Y piensa en ellos. Medita en cómo, aunque no tenían el cumplimiento del Mesías, ellos fueron fieles a Dios y tenían fe en Dios. La fe de estos creyentes sirve para que nosotros no desfallezcamos. Nos motiva a vivir de la misma manera, con fe, con expectativa. Mirad el ejemplo de Abraham. Abraham es un gran ejemplo para nosotros. Mirad lo que dice Hebreos 11, del 8 al 11. Mirad lo que dice sobre Abraham. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No podemos ver estos versículos en detalle, no tenemos tiempo, pero solo veamos la fe de Abraham. Génesis nos dice que cuando Dios llamó a Abraham, Abraham tenía 75 años. Y cuando Dios lo llamó, Abraham vivía en un lugar grande, en un país que se llamaba, una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos. Él y Sara ya eran mayores. Él tenía 75 años, ella 65. Y no tenían hijos porque Sara era estéril. Pero Dios llama a Abraham. Le dice que salga de su tierra, que salga de entre sus parientes a una tierra que Dios le iba a mostrar. Abraham sale, no sabe dónde va. Recordad que tenía 75 años. Y al mismo tiempo, él cree a Dios y confía en Dios y sigue a Dios. Pero eso no es todo. Dios le dice que iba a tener una descendencia tan grande como la arena del mar. Sara era mayor, tenía 65 años, ya no podía tener hijos. Y al mismo tiempo, Abraham confía en Dios. Y Abraham vive toda su vida en tiendas de campaña. No vive en una casa hecha de materiales de construcción. Vive como un nómada. Y su hijo Isaac también. Y su nieto Jacob también. De hecho, la promesa
de la tierra no iba a cumplirse por, escuchad esto, 500 años. 500 años. Pero su fe en Dios era tal que él no buscaba una casa hecha de materiales de construcción, no buscaba una ciudad hecha de manos, sino que su esperanza, su anhelo, estaba puesto en una ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Su esperanza estaba puesta en el cielo. La fe de Abraham nos anima a confiar en Dios, nos anima a tener la misma perspectiva y esperanza que tenía él. Y nos sirve de un ejemplo a seguir. Y como dice 1 Corintios 10:11, hablando de la historia de Israel, dice que estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. En el Antiguo Testamento encontramos los ejemplos a seguir y también los ejemplos a no seguir. El autor de Hebreos nos dice que estos ejemplos, estos hombres y mujeres, tienen que ser de ánimo para nosotros. Volviendo al ejemplo de Abraham, recordad que él vivía por fe, porque todavía la promesa del Mesías no había sido cumplida y no iba a ser por muchos años. Él vivía por fe esperando el día del Mesías. De hecho, es lo que dice Jesús cuando está hablando con los fariseos. En Juan 8:56, ¿se acordáis? Está hablando con los fariseos, están discutiendo y Jesús les dice: vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Abraham esperaba el día del Mesías, pero nosotros ahora tenemos la promesa ya cumplida. Ya el Mesías vino y murió en la cruz. Y hemos recibido, como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 11:40, algo mejor. Somos privilegiados. Así que Abraham o Isaac o Jacob, que vivían por fe, miraban hacia adelante, tenían fe. Imagínate cuánto más nosotros, que vivimos de este lado de la cruz y hemos recibido esa promesa. Entonces el ejemplo de la fe de Abraham nos sirve de ánimo a no desfallecer, porque él miraba hacia el futuro con esperanza, pero nosotros hemos recibido algo mejor. Conocemos a Cristo y sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos que echar manos de estos ejemplos. Cuando estés cansado en la vida espiritual, cuando nos sintamos totalmente desanimados y nos falte aliento, echa mano de los ejemplos de fe y que el modelo sea de ánimo para correr la carrera para la gloria de Dios. Esa es la primera acción que tenemos que hacer. Para no desanimarnos, tenemos que evocar a los creyentes del Antiguo Testamento. Hay una segunda acción que tenemos que hacer para no desanimarnos en la carrera de la fe. Es eliminar el peso que no nos deja correr la carrera. Eliminar el peso que no nos deja correr la carrera. También el versículo 1. Después de recordar y evocar a los creyentes del Antiguo Testamento, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Mirad lo que dice el versículo 1. 12:1. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí vemos lo que nos dice el autor de Hebreos que tenemos que hacer. Nos tenemos que despojar. Todos los que estamos aquí entendemos esta idea de despojarnos muy bien. La idea aquí es quitarse algo de encima, sacarse algo. Es como sacarte una chaqueta, quitarte un abrigo. Entonces, ¿de qué nos tenemos que despojar? Dice, despojémonos de todo peso. La idea aquí es que nos tenemos que despojar de algo que nos estorba. Y este concepto lo entendemos todos muy bien, porque en una manera u otra hemos visto a personas hacer deporte o hemos hecho deporte nosotros, ¿verdad? Alguien que está haciendo deporte utiliza ropa deportiva adecuada para poder correr, saltar y hacer lo que tiene que hacer cuando hace el deporte, ¿verdad? Por ejemplo, si vas a correr una maratón, no te vas a poner un traje de buzo para bucear bajo el agua, ni tampoco vas a llevar una mochila llena de libros por si te aburres y te apetece leer.
Esta noción nos introduce al autor de Hebreos de despojarnos del peso extra. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, aquí no está hablando de pecado. Y sabemos esto porque lo menciona en la siguiente frase. Así que, ¿de qué está hablando? ¿Qué es lo que nos estorba? Bueno, aquí está hablando de cosas, de elementos en nuestras vidas que nos estorban en la vida espiritual, en la carrera espiritual, que no necesariamente son malos y tampoco son pecados. Son cosas que quizás están en nuestras mentes, que dominan nuestros pensamientos, como la preocupación diaria, qué vamos a comer o qué vamos a vestir, o quizás otras preocupaciones que tengamos. No está mal preocuparnos por trabajar, de hecho la Biblia nos llama a trabajar, pero el preocuparnos, el que esté en nuestra mente, va a ser un estorbo para correr la carrera de la vida espiritual. Otro estorbo quizás sean las tareas diarias que tienes que hacer, que en sí no está mal, pero si esto se vuelve todo lo que piensas, todo lo que haces, entonces es un contrapeso cuando estamos corriendo en la carrera de la fe. O tal vez, y sí lo voy a decir, sea algún tipo de entretenimiento. Hasta cosas que parecen buenas. Una nueva serie que te tiene atrapado o atrapada. Quizás sea una cosa que no es mala en sí, pero quizás sea un estorbo para vivir la vida por fe. Cosas sin sustancias. Cosas con sustancias pero que no tienen ningún valor espiritual. El autor de Hebreos lo dice que tenemos que despojarnos de ese peso extra. Pero no se queda en eso. Sino lo que dice el versículo 1, dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Ahora sí habla de pecado. No solamente cosas buenas en exceso, pero también el pecado es un estorbo para correr la vida espiritual. Dice aquí, el pecado que fácilmente nos envuelve. El pecado es un estorbo para que podamos correr la carrera para la gloria de Dios. Y el pecado no solamente va a ser un impedimento para correr, pero nos va a desanimar. Dice aquí el pecado que tan fácilmente nos envuelve. Aquí está hablando de que el pecado es constrictivo. El pecado nos envuelve. El pensamiento es este. Imagínate correr la carrera. Vas a correr la media maratón de León. No solamente llevas la mochila llena de libros, por si te apetece leer, pero también no llevas ropa deportiva, sino que esta vez piensa que vas a correr mejor en una bata de baño que llega hasta los pies y en pantuflas. Claro, empiezas a correr y ¿qué pasa con la bata? Se te pega a ti. Ahora todos estamos aquí, sabemos que el mejor calzado para correr no son las zapatillas para andar en casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente no puedes moverte con agilidad, no puedes correr, y quizás vas a correr no tan rápido por miedo a darte un porrazo. Esta es la imagen aquí. No solamente el peso, pero la incomodidad de correr. Así es cuando corremos la carrera sin despojarnos del estorbo. Queridos hermanos, si amamos a Cristo, si le seguimos, sabes exactamente de lo que estoy hablando, ¿verdad? Todos nosotros, cuando no estamos andando en el Espíritu, cuando no estamos caminando en fe, damos lugar a vivir como vivíamos antes. No podemos ni orar, no podemos tener comunión los unos con los otros. Nos cuesta cantar cuando venimos al culto. Nos cuesta escuchar la palabra de Dios. Todo lo que hacemos se vuelve en una faena, en un quehacer. El autor de Hebreos nos anima a quitarnos, a despojarnos de cualquier cosa que estorba en la carrera de la fe. ¿Sabe lo que te está estorbando en correr la carrera de la fe? Quizás sea algo bueno en exceso. Quizás sea un pecado. ¿Sabes lo que es? El autor dice que nos tenemos que despojar, sacárnoslo de encima como si fuera una chaqueta.
Y luego dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Después de despojarnos de este estorbo, vamos a poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. La idea de correr con paciencia es la idea de correr con perseverancia, correr con resistencia, con fortaleza, con constancia, con expectativa. Cuando corremos sin estorbo, solamente cuando corremos sin estorbos, podemos perseverar y resistir. Solamente. Es lo que le está diciendo el autor de Hebreos. Después de hablar, de centrarnos y recordar en los ejemplos del Antiguo Testamento, ahora les dice, despojémonos de todo estorbo, de todo peso, de todo pecado que no nos deja correr. Lo importante es identificar ese exceso de peso, es identificar ese estorbo para poder despojarnos de ellos. Una historia muy interesante que escuché una vez sobre Alejandro el Grande. Dice lo siguiente, el ejército de Alejandro Magno estaba avanzando en Persia. En un momento crítico en Persia, parecían que sus tropas podían ser derrotadas. Los soldados habían tomado tantos despojos, llevaban un botín tan grande de sus campañas anteriores que estaban perdiendo su efectividad en el combate. Alejandro Magno inmediatamente ordenó que todo el botín obtenido se juntara en un montón y se queme. Sus soldados se quejaron amargamente, pero pronto llegaron a ver la sabiduría de esta orden. Alguien escribió, era como si estos soldados tuvieran alas nuevas para poder seguir peleando, y eran como si estuvieran luchando ligeramente. La victoria estaba asegurada después de que pasó esto. ¿Cuántas veces nosotros intentamos tener victoria en nuestra vida espiritual, pero nuestra vida está llena de estorbos espirituales que igual no sean tan malos, pero son como una mochila pesada, llena de libros, cuando estamos tratando de correr una maratón? Por eso se nos insta en la palabra de Dios a despojarnos de esto, del pecado. El pecado no nos va a dejar correr la carrera para la gloria de Dios. Y al mismo tiempo, ese pecado nos va a desanimar. La pregunta es, ¿cómo podemos despojarnos de estos estorbos? Todos los que estamos aquí, todos, tenemos estorbos para correr la vida espiritual. Entonces, ¿cómo podemos despojarnos? ¿Qué podemos hacer? Y quizás me digas, bueno, gracias, Gus. Muchas gracias por decirme lo que ya sé. Sé que hay cosas en mi vida que a veces estorban correr por fe la vida espiritual. Pero, ¿qué hago? ¿No me está ayudando lo que me estás diciendo? Bueno, gracias a Dios, la respuesta viene en el próximo versículo. Vemos que hay 3 acciones para la vida espiritual. Primero, evocar a los creyentes del Antiguo Testamento. Segundo, eliminar el peso que no nos deja correr. Y finalmente, la respuesta. Enfocarnos en Jesús. Enfocarnos en Jesús. ¿Cómo podemos correr la carrera espiritual? ¿Cómo podemos eliminar todo el peso y todo el pecado que nos estorba? La respuesta es el versículo 2 y, por cierto, gloria a Dios por este versículo. Mirad lo que dice el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Finalmente, he aquí lo que tenemos que hacer. Nos tenemos que enfocar en Jesús, encauzar nuestras vidas en Cristo, como vimos en el versículo 3, ¿verdad? Lo que habíamos leído al principio del mensaje. Esta frase que aquí utiliza el autor, puestos los ojos en Jesús. Hay una palabra aquí, una palabra de puestos los ojos. Es una palabra que quiere decir o da a entender a alguien que ha puesto toda su atención en algo sin ser distraído. Alguien que está prestando tanta atención a algo o a alguien que su atención no está dividida. Cuando pienso en esta palabra, pienso en mis hijos.
cuando están viendo alguna película o algún dibujo animado. A veces pienso que puede venir un terremoto o el fin del mundo y no se dan cuenta de lo que está pasando alrededor, porque sus ojos están fijamente encausados en esta televisión. Esta es la idea aquí, es fijar nuestra mirada en Cristo, de tal fondo que el resto, todas las cosas, todas las preocupaciones, todas tus ansiedades son opacadas delante de la majestad de Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es descrito aquí como el autor y consumador de la fe. En Hebreos 2:10, Jesús es llamado el autor de la salvación. Esto quiere decir que Jesús es el origen, el principio, la fuente de la salvación. Él fue la fuente y el pionero de la fe de Abel. Él fue la fuente de la fe de Enoc y Noé y Abraham. Él fue el pionero de la fe de los patriarcas, de Moisés, Israel, Rahab y los profetas. Y como Él es el origen de esa fe, Él es la fuente de esa fe, también es el autor de nuestra fe. Cristo es el origen de nuestra fe. Entonces debemos poner nuestra mirada, nuestra atención en quién es la fuente de nuestra salvación y fe. También dice que Cristo es el consumador de la fe. Cristo no solamente es la fuente de nuestra fe, sino que también es el consumador de nuestra fe. Esto tiene que ver con ver la obra de Cristo en la cruz. Cuando el Señor dijo, consumado es, allí es cuando el Señor consumó nuestra fe. Tenemos que poner nuestra atención en Cristo, quien es la fe, la fuente y el consumador de nuestra fe. Nuestro ejemplo de fe no es Abel ni Enoc, no es Noé ni Abraham, ni lo son los patriarcas, ni Moisés ni Rahab. El ejemplo de nuestra fe es el fundador, la fuente de nuestra fe, el consumador de nuestra fe. A Él apunta el capítulo 11 de Hebreos. Por eso el énfasis está, en el capítulo 11 está en la fe, no en la persona. Y el capítulo 12, el énfasis está en el fundador, en la fuente de la fe, en el consumador de esa fe. Y agrega el autor, final del versículo 2, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿A qué se refiere este gozo? Bueno, este gozo, por el contexto, está hablando de sentarse a la diestra del trono de Dios. El gozo de la exaltación de Cristo una vez que había resucitado y ascendido a los cielos. Una vez que Cristo murió en la cruz, una vez que había soportado la cruz, aún una vez que había sido menospreciado y maltratado, murió y resucitó al tercer día. Y después de unas semanas ascendió a los cielos. Y dice Filipenses 2 que el Señor Dios, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese de que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la exaltación de Cristo. Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo exaltó para que todo el universo le adore. Este es el gozo puesto delante de Él. En la oración intercesora, cuando estaba intercediendo por los discípulos, Jesús, antes de ir a la cruz, en Juan 17, habla de su exaltación. Y mirad lo que ora al Señor. Jesús dice en Juan 17, 4 y 5, dice, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Este es el gozo de su exaltación. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver el gozo de Jesús en su exaltación con mi carrera
de fe en la vida cristiana. ¿Por qué nos tenemos que enfocar en Cristo? Bueno, Cristo, como dijimos, tiene un nombre que es sobre todo nombre. Cristo ha sido exaltado hasta lo sumo. Cristo está a la diestra del Padre. Cristo soportó la cruz, menospreció la vergüenza y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Y esto quiere decir que Cristo no está sentado ahí como un secretario, sino que Cristo es el soberano y reina desde los cielos. Entonces, cuando nos enfocamos en Jesús, cuando nos centramos en Él, cuando nuestra mirada está puesta en Él, cuando confiamos en Él y corremos la carrera de la fe por fe, creyendo que su poder está a nuestra disposición, entonces estamos fijando nuestros ojos espirituales en el único que nos puede ayudar. Ese mismo Jesús que está sentado a la diestra del Padre como un soberano, es el que viene a nuestra ayuda para que podamos correr la carrera de una forma que le agrada a Él. La fidelidad de Cristo nos anima como creyentes, corriendo la carrera de fe, a perseverar. ¿Por qué? Porque Cristo perseveró hasta el final. Piensa en esto. Cristo vivió una vida perfecta. Su obediencia fue perfecta. Su obediencia fue perfecta hasta la cruz. Su sufrimiento, su muerte, su resurrección, su ascensión, su exaltación, todo esto nos anima a perseverar. No importa lo desanimado que estés hoy en la carrera de la fe. La vida de Jesús en su ministerio a nuestro favor nos anima y por eso podemos tener nuestra mirada atenta en el único que entiende esta carrera, porque Él corrió esta carrera también. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Derek Redmond fue un atleta inglés que era candidato a ganar una de las medallas olímpicas en Barcelona en 1992, en la carrera de 400 metros llanos. Redmond había hecho una temporada increíble, había corrido muy bien, tanto que le sería fácil calificar a la ronda final. Pero lo impensable, desde el punto de vista de los espectadores, ocurrió. Cuando estaba en mitad de esta carrera, sintió un tirón en la pierna y se lesionó. Tuvo que parar de correr. Pero lo impensable también pasó. Redmond se levantó y empezó a cojear, a tratar de acabar la carrera. Pronto se le acercó un hombre que llevaba puesta una gorra. Era su padre Jim, quien lo ayudó y juntos cruzaron la meta. 25 años después vi esa carrera en YouTube y realmente el vídeo es conmovedor. Al mismo tiempo me hizo pensar mucho en cuántas veces en nuestras vidas pensamos que estamos corriendo solos la vida de la fe. Pero el Señor está ahí. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro ejemplo. Es fácil desanimarnos en la vida espiritual. Por eso el escritor de Hebreos nos anima en el versículo 3 del capítulo 12. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Y por eso tenemos estas tres acciones esenciales para no desanimarnos en la carrera espiritual. Tenemos que evocar a los creyentes del Antiguo Testamento, recordar cómo la fe obró en ellos. Tenemos que eliminar el peso que no nos deja correr la carrera. Tenemos que identificar qué es lo que realmente en nuestras vidas nos está estorbando para vivir por fe. Finalmente, tenemos que enfocarnos en Jesús. Tenemos que enfocarnos en el único que corrió la carrera perfecto y el único que nos puede ayudar a correr la carrera. Mi oración esta semana ha sido de que podamos correr juntos la carrera espiritual para la gloria de Dios, centrándonos en el único que nos puede ayudar, Cristo Jesús. Oremos.